Buenos días, soy el doctor Luis Charúa, cirujano de colon y recto, y quiero agradecer la invitación para estar el día de hoy con ustedes para hablar de un tema que es relativamente frecuente en mi especialidad, que es el cáncer de colon y del recto. El colon es un órgano intraabdominal y nos puede dar sintomatología muy variada, porque puede ser localizado desde la parte inferior del abdomen en la parte derecha y hacer un marco cólico que puede dar dolor en la parte superior, izquierda, derecha, inferior, y eso es lo que a veces cuesta mucho trabajo identificar un cuadro exacto de lo que es el cáncer de colon y del recto. En cuanto a su frecuencia, vamos a ver que va a depender del área geográfica que uno puede vivir. En la parte norte de Europa es uno de los tumores más frecuentes e inclusive pueden tener el número 1 de frecuencia de este tipo de patología. Igual que en Estados Unidos o en Canadá, son extremadamente frecuentes. En México, este tumor ha ido creciendo en su número en fechas próximas. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación en el Hospital General de México. Esto se inició hace 20 años, donde le di seguimiento al cáncer de colon por 10 años. Y en esos 10 años se duplicó el número de pacientes con cáncer de colon. Un nuevo estudio, 20 años después, pudimos identificar que se duplicó lo que se había duplicado. Esto quiere decir que en tan solo 2 décadas teníamos 4 veces más pacientes de cáncer de colon. Tiene que ver con su estilo de vida, hay factores ambientales que juegan un papel importante en la generación de esta enfermedad, y en cuanto a la parte de los inmigrantes, a lo que me quiero referir en nuestros correligionarios, que nuestra genética no es autóctona y podemos tener un aumento de esta enfermedad porque somos prácticamente un pueblo migrante. Como les acabo de mencionar, en la parte norte de entre Asia y Europa es donde se ve una mayor prevalencia de la enfermedad, incluyendo Estados Unidos, Canadá y sobre todo Groenlandia o Australia. Es una enfermedad que ha ido en aumento en todos los países y afortunadamente tenemos muchos métodos de detección oportuna, como vamos a ver más adelante. Su frecuencia es exactamente igual en hombres como mujeres, ligeramente un poquito más en el hombre, 51% y 49% en las mujeres. Y lamentablemente en nuestro país no tenemos una casuística exacta, pero por ejemplo en Estados Unidos en el año 2019 hubo 175,000 casos nuevos de cáncer de colon. De ellos 56,000 fueron de recto. El 25%, que eso es lo alarmante, fueron menores de 50 años. Entonces no hay que pensar que es una enfermedad de viejos, como regularmente ocurría. La tasa de sobrevivencia para Estados Unidos, porque tiene una detección oportuna, es de más del 60%. Y lamentablemente, esto lo estamos viendo en nuestro país, que el 40% de los pacientes, cuando los vemos en la consulta y hacemos el diagnóstico, ya tienen ramificaciones a distancia, quiere decir que ya tienen metástasis. Obviamente esto va a cambiar mucho el pronóstico de esta enfermedad. Hay factores de riesgos bien identificados, que es la parte que nos corresponde, cómo modificar esas conductas de vida para disminuir la prevalencia de la enfermedad. Y hablo de una dieta que puede ser alta en contenido de carnes rojas, huevo, azúcar, grasa. Hablo en tomar alimentos en abundancia. El sedentarismo, hoy lo entendemos muy bien, que el paciente que tiene una alimentación adecuada, que hace ejercicio, que está en buenas condiciones generales de salud, tiene menor prevalencia de esas enfermedades. Obviamente el estreñimiento, la obesidad, tabaquismo, la ingesta abundante de alcohol y sobre todo estas lesiones premalignas que se llaman pólipos, que vamos a hablar más adelante, que tiene la parte más importante, porque antes de que se genere un cáncer tenemos la presencia de un pólipo. Si ese pólipo, que es una lesión benigna, la podemos erradicar, esto va a evitar que se degenere y provoque un cáncer. Hay algunas enfermedades inflamatorias del colon que también tienen una prevalencia mayor, y son 2, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. También son 2 enfermedades que son más frecuentes en los pacientes correligionarios. Tenemos también algunos factores que pueden prevenir o proteger.
que es una dieta alta en fibra, peso corporal normal, la ingesta de antioxidantes como puede ser la vitamina C y E, carotenos, el selenio y algún tipo de medicamentos que son antiinflamatorios no esteroideos, tienen cierta protección porque evita que se generen esas lesiones premalignas. Pero no es la forma de prevenirlo, ni es darle a todos los pacientes este tipo de terapia. Hoy conocemos que los 3 factores que intervienen en el cáncer de colon es la parte ambiental, la genética fundamentalmente y nuestra forma de vida y nuestra alimentación. En la parte genética tenemos perfectamente establecido cómo es la forma de la degeneración de lesiones premalignas con elementos genéticos que pueden modificar las células y hacer una transición de una lesión benigna hacia el cáncer, y si lo dejamos progresar hacia las metástasis o tumores a distancia. En esto está cómo prevenir la enfermedad, e inclusive dentro de algunos años se va a poder hacer un código genético en lo que podemos ver si tenemos cierta predisposición a este tipo de lesiones. A lo que me refería de los pólipos, que ahora tenemos mucho cómo ofrecerle a un paciente la forma de prevención, gracias a un estudio que se ha popularizado, que es la colonoscopía. Todavía hasta hace pocos años se hablaba que para hacer el tamizaje o búsqueda del cáncer de colon en pacientes que están asintomáticos, se debe practicar este estudio. Y se mencionaba como una edad promedio para iniciar la revisión de este colon es a partir de los 50 años. En las últimas guías en cuanto al manejo de cáncer de colon y del recto de este año 2020, esta edad ya la bajaron a 45 años. En los países desarrollados, hablo fundamentalmente en Europa o en Estados Unidos, el paciente que tiene medicina socializada lo invitan a hacer este estudio en forma gratuita, y esto ha permitido disminuir en forma importante el número de pacientes con cáncer de colon o detección oportuna de la enfermedad. Les mencionaba que otras enfermedades pueden tener una alta prevalencia, que le va a tocar al médico darle un seguimiento más estrecho a este tipo de pacientes. Esta parte es lo que no me gustaría hablar con ustedes en cuanto a la sintomatología del cáncer de colon y recto. Hoy contamos con la tecnología para hacer prevención de la enfermedad o detección oportuna antes de que aparezcan los síntomas. Vamos a dividir al colon en 2 partes, el colon del lado derecho y el colon del lado izquierdo. ¿Por qué lo divido en forma arbitraria de esta manera? La razón es que el colon del lado derecho tiene un calibre de la luz del intestino de 5-6 centímetros. En cambio, en la parte izquierda, su calibre se reduce a 3 centímetros. Como va pasando la longitud del colon, va disminuyendo la luz intestinal. La materia fecal que pasa al colon en su parte inicial es totalmente líquida. En cambio, ya para la parte final del tracto digestivo, la materia fecal ya viene consolidada. Y es evidente que una lesión que va a crecer hacia la luz intestinal es más fácil que dé síntomas del lado izquierdo que del lado derecho. Del colon derecho, regularmente son masas tumorales de mayor tamaño. Puede estar el paciente totalmente asintomático. Uno de los síntomas que puede presentar es una anemia inexplicable. Y para nosotros, cuando un paciente se presenta que ha perdido glóbulos rojos y presenta una hemoglobina baja, es decir, una anemia, y que no hay causa aparente, lo primero que tenemos que pensar es un cáncer de colon. La razón es que estas lesiones tienen sangrados microscópicos que va perdiendo continuamente sangre, y cuando uno hace estudios de laboratorio podemos identificar. Como ya les mencioné, la materia fecal viene líquida y es poco frecuente que haya una obstrucción en el paso del contenido de la materia fecal, y es poco frecuente que haya dolor. Lo habitual es que haya cambio en el hábito defecatorio, es decir, que puede alternar temporadas de diarrea con estreñimiento. Ya cuando hay síntomas muy claros, regularmente es un padecimiento ya avanzado. Para el colon del lado izquierdo, como les explicaba, la lesión que tiende a crecer hacia la luz intestinal es más fácil que dé síntomas más pronto.
Los más comunes es que haya dolor abdominal e inclusive entre más baja está la lesión podemos ver sangre en la materia fecal. Entonces eso es el cuadro en forma general tanto del lado derecho como del lado izquierdo del colon. Podemos hacer el diagnóstico con lo que se llama un colon por enema, que es un estudio radiológico con un medio de contraste. Es, en la actualidad, un estudio poco solicitado por los médicos, pero sigue siendo una herramienta de diagnóstico. Este tipo de lesiones son las que no queremos ver, que da la impresión de una manzana mordida. Lo que hay que pensar es que en la parte lateral está el tumor, haciendo que haya una obstrucción del paso de la materia fecal y solo deja este pequeño segmento para su paso. El inconveniente es que podemos sospechar que hay una lesión, pero requiere estudios complementarios, en especial la colonoscopia, porque nos permite tomar biopsias y confirmar el diagnóstico. Sin duda, este es el estudio más importante, tanto para prevención, detección oportuna o para hacer el diagnóstico. Y vemos este tipo de lesiones que todavía son lesiones que estamos a tiempo para atenderlas. Esta es la parte que me gustaría centrarme. Quisiéramos ver estas muy pequeñas lesiones, que ya es un cáncer, que ya está instalado, pero que estamos hablando de lesiones, de tumores extremadamente iniciales, como este tipo de lesiones y esta muy pequeña lesión, que podía inclusive para el colonoscopista puede pasar inadvertidos. Hoy se cuenta con muchas herramientas en los estudios de colonoscopía que nos permiten ver este tipo de lesiones, poderle tomar biopsia y dar su tratamiento específico. Es evidente que estos pacientes van a tener muy buen pronóstico en cuanto a su padecimiento y su tratamiento. Los estudios de ampliación para el diagnóstico de la tomografía. En ella podemos clasificar la enfermedad y claro, no queremos ver estos casos en lo que hay múltiples metástasis al hígado. Quiere decir que este tumor ya se ramificó a otros órganos. El más frecuente de ellos es al hígado. El segundo en frecuencia es el pulmón, en la que con una simple radiografía de tórax podemos ver las lesiones metastásicas que hay hacia la parte del pulmón. Esto cambia diametralmente el tratamiento que le vamos a realizar al paciente y ya no estaríamos hablando muy probablemente de una cirugía curativa, sino una cirugía paliativa. El tratamiento es quirúrgico. Ya hecho el diagnóstico y lo que llamamos estadificación o clasificación de la enfermedad es practicar una cirugía. Y va a depender su localización. Si es del lado derecho, se va a quitar la mitad del colon derecho. Si está en el colon transverso, se quitará el segmento, dejando unas zonas amplias para tener la certeza de que tenemos bien delimitada la lesión y que estamos quitando todos los ganglios que hay a su alrededor. Igual si es del lado izquierdo, la mitad del colon se quita, y si es en el sigmoides, se puede quitar esta parte. ¿Qué es la esencia de mi plática? Es de que es uno de los tumores que más fácilmente podemos detectar en la actualidad, dar tratamiento en forma oportuna y aumentar el porcentaje de éxito. No es infrecuente que pacientes tengan ya más de un familiar que haya padecido cáncer de colon o del recto. Esto los hace más susceptibles a esa enfermedad y mi consejo es que se atiendan en forma más oportuna. Cuando se hace la resección del intestino se manda a analizar y el patólogo nos va a decir hasta dónde llegó el tumor y poderlo clasificar en relación a la pieza quirúrgica. Y de ello podemos decirle al paciente que está curado o que requiere un tratamiento concomitante, y regularmente es la quimioterapia. En el intestino grueso, que es el colon, no se puede mandar radioterapia porque quema los órganos que están alrededor. En cambio, el cáncer de recto, en la actualidad, por lo regular se manda al paciente primero a quimioterapia, radioterapia, se opera al paciente, se manda la pieza quirúrgica a analizar y el patólogo nomás decir si es suficiente o requiere un tratamiento de reforzamiento. En conclusión, es un padecimiento que hoy tenemos la oportunidad de hacer detección oportuna. No pierdan la oportunidad que a la edad de 50 años pidan su colonoscopia. Hoy es 45 años
Y en sus estudios de laboratorio, hablo de los rutinarios que ustedes mandan a hacer, nunca olviden también de pedir en la materia fecal sangre oculta en la materia fecal, que es sangre oculta en heces. Hay varios métodos para la detección, pero si sale positiva y no hay evidencia de sangrado, yo sugiero que se haga un estudio endoscópico para descartar este tipo de lesiones. No todos son cánceres. Hay pacientes que son portadores de pólipos que muchos años después van a generar un cáncer. Si yo extirpo este pólipo en forma oportuna, estoy evitando que a futuro el paciente pueda tener un cáncer. Háganse los estudios, hagan sus estudios de revisiones periódicas, incluyan esto que les estoy mencionando, y ante cualquier sintomatología de colon o ver sangre en la materia fecal o al hacer su higiene posterior a una evacuación, consulte a su médico. También posterior a la cirugía tenemos un método de seguimiento. Y para hablar que un paciente quedó curado después de múltiples estudios y varias visitas en los diferentes años, podemos hablar que en el 6º año después de la cirugía, si no ha habido recaídas de la enfermedad o evidencia de que hay actividad del tumor, podemos confirmar que el paciente está curado. Por último, no me queda más que agradecerles su atención y espero que haya quedado mi mensaje en ustedes y que hagan la prevención y sus cuidados de su salud. Muchas gracias.